No es un secreto para nadie que las películas clásicas de la franquicia son mediocres. Aunque cada una tenga su momento, muchas pecan de compartir una estructura similar y como la mayoría presentan historias básicas, con villanos que carecen de motivaciones interesantes y la resolución del problema suele ser Sol, Genkidama o un One Punch de Goku, todo se torna un poco repetitivo. Pero hay una película que pongo por encima del promedio y la razón es muy sencilla: Tapión. Diseñado por Akira Toriyama, el valiente legendario hizo su debut el 15 de julio de 1995, en la decimotercera película de Dragon Ball Z, titulada El Ataque del Dragón, al ritmo de una melodía tan icónica que se dejaría en segundo plano al personaje que la hacía. Posterior a la saga de Majin Buu, tenemos que viajar 1000 años al pasado. En ese tiempo, en la galaxia del sur existía un planeta llamado Konatsu, muy parecido a la Tierra, la típica, mucha agua y vegetación, en el que residían Tapión y su hermano menor, Minoshia. Todos los conutzianos vivían su vida normalmente hasta que un día un grupo de hechiceros llegaría al planeta con el objetivo de invocar a un demonio bautizado como Hildegard. Este sería la materialización del cuerpo espiritual de un tótem que existía en Konatsu y se encargaba de absorber toda la maldad del planeta. Lo que hicieron los hechiceros fue imbuirlo con energía maligna y lo transformaron en lo que es. Hildegard destruiría las ciudades y asesinaría a muchos de sus habitantes, pero cuando todos habían resignado a morir, sucedió un milagro. Resulta que existían dos ocarinas mágicas y una espada legendaria, objetos que fueron otorgados por el dios del planeta Konatsu exclusivamente para controlar al tótem en caso de que algo así ocurriera. Tapión y Minoshia suprimieron el poder del demonio con la melodía de la ocarina y un sacerdote al servicio de Dios lo cortaría en dos con la espada. Seguidamente, el mayor de los hermanos absorbería la parte superior de Hildegard y el menor la parte inferior. La paz regresaría a Konatsu, pero no a ellos, porque los hechiceros ansiaban más que nada revivir al demonio y por consecuencia siempre se encontraban bajo amenaza. Por lo que los propios hermanos pidieron ser sellados en las cajas musicales. Pero como las partes del demonio se seguían atrayendo con el afán de volver a unirse, cada uno tuvo que ser enviado a una galaxia diferente. En el presente, lo primero que vemos es una de las ocarinas, que al momento de tocar el suelo sería destruida por el pisotón de Hildegard. Minoshia se encontraba haciéndole frente, pero terminó teniendo el mismo destino. Posteriormente, el monstruo desaparece y podemos escuchar que el siguiente objetivo es la Tierra, que estaba siendo protegida por los Gran Saiyaman. Una vez vuelven a clases, Biel recibe una llamada donde vuelven a solicitar sus servicios, a pesar de que solamente se trataba de un viejo con una caja musical subido a una torre que amenazaba con esenciarse. Coincido. No, para boludo. Después de salvarlo se pondrían a charlar y acá se comenzaría a fomentar la reputación de Tapión, pues Joy nos cuenta que este fue un héroe legendario que salvó al planeta Konatsu de la galaxia del sur hace 1000 años. Gohan lo quiere conocer pero es imposible porque se encontraba sellado, por lo que se instala la necesidad de liberarlo bajo la excusa de que un gran peligro se aproximaba a la Tierra. La única manera de hacerlo es con la ayuda de Shenlong, por lo que reúnen las esferas, Goku invoca al dragón y el viejo pide la liberación del valiente. Deseo que fue concedido y tras unos segundos de incertidumbre escuchamos esto. Una hermosa melodía con resquicios de tristeza. Cuando se libera, el sonido de la caja musical deja de escucharse, para pasar a escuchar la melodía directamente de la ocarina mientras poco a poco se nos iba revelando la apariencia de Tapión. De primera, la reacción del conutziano es neutra, hasta que Joy da un paso al frente y este se pone visiblemente enojado. La pregunta de si fue él quien lo liberó es retórica, porque ya lo sabía, ya lo conoce, y aún así le pide que lo vuelva a encerrar producto de su impotencia. Goku intenta calmar la situación, pero Tapión no quiere que se le acerquen y les hace saber que cometieron un terrible error. Hablando de aspecto, Tapión es muy similar a Degesu y a Shin. Las diferencias más notables son las cejas, el accesorio dorado que tiene en la cabeza, su equipamiento y la vestimenta en general. De igual forma hay una diferencia menos clara pero más contundente: el poder. Traten de responderse esta pregunta. ¿Cuánto poder podría tener un habitante promedio de un mundo muy parecido a la Tierra? En ningún momento Tapión menciona ser discípulo de alguien o siquiera haber entrenado, así que su fuerza no debería alejarse mucho de cualquier otro conutziano. Cuando dice que todos en su planeta se habían resignado a morir, lo dice incluyéndose y después hace énfasis en el milagro que fue tener los objetos otorgados por Dios, porque lo especial eran los objetos, no los usuarios. Lo único que tuvieron Tapión y Minoshia fue la valentía y el fuerte sentido del deber para hacerse cargo de la situación, pero nada más. Pónganse a pensar en que Tapión nunca usa la espada, ni nunca se lo ve pelear. Como dije, al que vemos en el flashback empuñarla para dividir a Hildegard en dos, no es él, es un Shinkan, el sacerdote del dios del planeta Konatsu. Tapión solamente fue sellado en la caja musical con la espada, ya que ya no sería de utilidad porque Hildegard estaría muerto.
Hasta tuvo que ser salvado por Trunks, donde este aprovecha a decirle que no se preocupe, que ellos se encargarían. Una prueba más, porque si bien se podría interpretar como que el niño lo quería proteger, si fuese tan poderoso sería contraproducente dejarlo a un costado y tampoco tendría sentido que no se haya unido después a la pelea. No creo que le haya hecho mucha gracia ver cómo todos arriesgaban la vida mientras él no peleaba simplemente porque se lo pidió Trunks. La verdad es que no tenía las condiciones. Todo esto hace a Tapión mucho más interesante de lo que sería si tuviera grandes poderes. La sobrevaloración a su fuerza es lo que infravalora al personaje. Tapión es un ejemplo de que Dragon Ball puede presentar personajes que protagonicen un conflicto sin la necesidad de ponerlos en una escala de poder acorde. El Ocarinista se presentaría como una persona hostil y malagradecida a los ojos de nuestros héroes. Estos no comprenderían cómo después de haberlo liberado tras pasar 1000 años encarcelado en esa caja, recibieron ese trato y mucho menos el reproche de haberlo hecho en primer lugar. Sin embargo, Tapión no estaba haciendo otra cosa más que actuar de manera responsable, aceptando nuevamente su carga y también el tener que proteger a los demás de él mismo. La decisión de aislarse no fue por misantropía, no fue un malagradecido. Tapión entendía que estar cerca de él significaba exponerse al peligro, por lo que haber tomado otra decisión hubiese sido un acto imprudente para sí mismo y para las personas que de buena fe lo liberaron. No los maldice por haberlo regresado al infierno que les significaba vivir, sino que elige sacrificar su naturaleza simpática en beneficio de involucrarlos lo menos posible. Pasaba el día abrumado y la noche intranquilo, pero el sentimiento que más prevalecía era la culpa. Su expresión la primera vez que los niños le llevan comida transmite un poco de eso, junto a la impotencia de tener que cargar con un pesar que no le debería corresponder. Cuando Gohan se encontraba luchando contra la parte inferior de Hildegard, su postura ofensiva lo llevaría a cubrir la zona de polvo. En ese momento la batalla se detendría y se escucharía una melodía, la melodía de Tapión. El humo se disipa y desvela la desaparición del monstruo y la aparición del héroe legendario, que al mirar a Gohan nos dejaría una escena que jamás vi a nadie darle la importancia que merecía. Al voltearse vemos a Tapión con la expresión de rudeza que venía mostrando todo este tiempo, pero en menos de un segundo hay un ligero pero categórico cambio. El héroe terminaría expresando un sentimiento de profunda culpa y arrepentimiento por todo lo que estaba ocurriendo e iba a ocurrir más adelante. Viendo esta secuencia solamente puedo imaginarme a Tapión rogando que lo disculpen. Sabe bien lo que es perder a mucha de su gente por culpa de Hildegard y lo último que quiere es que le pase lo mismo a otro planeta. Este sentimiento lo acompañaría hasta incluso después de que todo haya terminado. Esa misma noche Trunks vuelve a visitarlo, pero este le recalca que no se le acerque y le grita para que se largue. Ya sabemos la justificación de esto, no obstante, el tono podría parecer que no era el indicado. Al final ese niño fue el único que, por el motivo que fuese, se interesó en ayudarlo. Esto Tapión lo sabía y bajo el contexto en el que se encontraba, las acciones valían más que las palabras. La parte inferior de Hildegard venía de estar en la ciudad, y como esta puede atraer a su parte superior, es mejor que Trunks se encuentre lejos por si algo llegase a pasar. No lo trató así siempre, pero tuvo que hacer la excepción porque el niño estaba predispuesto a discutir con él por no haberse comido lo que le había traído ayer, o sea, estaba predispuesto a quedarse en el lugar. Antes de que Trunks llegase, ya se había comenzado a construir la aparición de la parte superior de Hildegard, y después de que este se vaya, se convirtió en un hecho por el descuido de Tapión. Así se veía el peligro al que no quería que los demás se expongan, mientras al mismo tiempo vigilaba la parte inferior y se cuidaba de no permitir la fusión entre estos. Un martirio que debía afrontar solo porque, a priori, no había nadie en el que pudiera confiar. Repasando el pasado de Tapión, no se explora para nada las relaciones que este tuvo antes del conflicto con los hechiceros, pero sí que se nos presenta a un personaje que fue importante para él antes, durante y después de Hildegard, Minoshia, de quien se separaría para siempre desde el momento en el que fueron sellados. Tapión fue liberado 1000 años después de la época en la que vivía y en un planeta que no era el suyo. Es completamente lógico que al principio no pueda confiar en nadie y tampoco podía arriesgarse a hacerlo, porque sencillamente no conocía la escala de poder que manejaban los guerreros Z. Ante esto, lo mejor era reinventarse como un ser apático y alejarse. Sin embargo, hubo una persona que ablandaría su corazón y le recordaría que un héroe también podía ser cuidado. Desde un primer momento, Trunks sentiría curiosidad por el héroe legendario. Le llevaría el almuerzo y la cena religiosamente todos los días. La respuesta de por qué el niño se interesó tanto en Tapión nos la daría Bulma. Resulta que este siente celos de Goten por tener un hermano mayor. Esa figura que le da un poco de la compañía y el cariño que no le da su padre, Trunks no la poseía y vio en el conutziano la posibilidad de tenerla.
Su éxito en ganarse la confianza del héroe sería nulo hasta que una noche Joy haría acto de presencia e intentaría quitarle la ocarina a Tapión. Como estaba distraído lo logra, pero terminaría en las manos de Trunks y este tendría que tomar una decisión trascendental. El viejo le dice que el monstruo que atacó la ciudad fue su hermanito mayor y le pide la ocarina porque si no el universo sería destruido. Por otro lado, Tapión solamente le pedía que confiara en él. Finalmente el niño decidió confiar y la ocarina volvió con su dueño. Cuando Joy escapa, este intenta acercarse nuevamente al conutziano, pero como pensó que recibiría la misma respuesta de siempre, agacha la cabeza y opta por irse. Lo que no pensó es que lo que acababa de hacer era algo invaluable. La confianza con confianza se paga. Tapión lo tenía muy claro y a partir de ese momento su personalidad cambiaría por completo. Dejaría de lado esa responsabilidad estricta que venía manejando y se permitiría pasar tiempo con él, porque el gesto de bondad que tuvo hizo que comience a ver en Trunks la figura de su difunto hermano menor, alegando que son bastante parecidos. Por este hecho, de ahora en adelante nos mostrarían a un personaje más simpático y afable en general, agradable, gentil, suave en la conversación y cariñoso en el trato. Su amistad con Trunks inevitablemente lo haría acercarse a su círculo y así como aceptó su ayuda, también aceptaría la de los demás. Tapión le cuenta toda su historia a Bulma, quien le da esperanzas diciendo que por haber conservado partes de la caja musical podría intentar construir una habitación que la replique. Lamentablemente todos los esfuerzos serían en vano y la parte inferior que se encontraba atacando nuevamente la ciudad se encargaría de atraer a su parte superior. Tapión lograría contenerla, sin embargo el poder del monstruo había llegado demasiado lejos y la parte superior lograría dejar su cuerpo para fusionarse con la parte inferior. Cuando Hildegard se transforma y derrota a todos, lo único que puede hacer el héroe es volver a tocar la ocarina y forzar a que ocurra un milagro, porque se negaba a ver que a la Tierra le pase lo mismo que a su planeta. Lo logra, absorbe al demonio, pero el trabajo no estaba terminado. Tapión no podría contenerlo durante mucho tiempo, por lo que le encarga a Trunks que lo mate para poner fin a todo. Aunque el tiempo se termina y Hildegard vuelve a la vida, Trunks había tomado la decisión de hacerlo, pero no para ser un héroe como su hermano mayor, sino para que éste pudiera morir con la conciencia tranquila de que lo seguiría haciendo. Tapión le había dado 3 argumentos para que tomara coraje. El primero hacía referencia a que su deber era proteger la Tierra, algo rápidamente descartado por el niño. El segundo fue un cuestionamiento. ¿Acaso no quiere ser un héroe? Apelando a la admiración que éste le tenía. Pero tampoco sería suficiente, porque lo plantea de una manera en la que se siente como un sacrificio para darle a Trunks ese estatus. No fue sino hasta el tercer argumento que el niño lo entendería y decidiría hacerlo, porque en ese caso su muerte ya no sería un sacrificio, sino un deseo, donde Trunks tendría que sacrificarse para cumplirlo. Déjame morir como un héroe. Desde el punto de vista de Tapión, si Hildegard se volvía a liberar ya no habría manera de detenerlo, por lo que antes de arriesgarse a morir de manera lamentable y lleno de culpa por no haber podido lidiar con el demonio, prefiere irse de este mundo realizando por última vez una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble. Tapión es de esos personajes que no tienen mucha prensa. Sí, los fanáticos lo respetan y les gusta, pero nunca le terminaron de dar el valor que merece. Creo yo que el final de la película no ayuda en nada, es muy malo, pero por suerte no influye en nada al momento de analizar al personaje en sí, porque su conclusión se da en el momento que convence a Trunks de matarlo. Espero que este video le haya hecho justicia e incite a la gente a dar su opinión. Y no lo volvería canon. En vez de soñar con que un personaje que les gusta mucho sea incluido en una saga original, se lo debería valorar más en el respectivo producto que haya aparecido. En el caso de Tapión, no lo hace ni mejor ni peor que sea exclusivo de películas. Lo bueno es bueno en cualquier formato, y lo bueno sería que comentes qué te pareció el video, dejes tu like si te gustó y te suscribas para estar atento siempre que suba nuevo contenido. Redes sociales en la descripción y más videos a continuación.